¿A cuánto le está haciendo de bendición esta serie de mensajes? Que no me la inventé, ¿eh? El Señor me habló en mi espíritu, habló en mi corazón para mí primero, de que bienaventurado aquel que no haya tropiezo en el Señor, que no es de tropiezo a otros y que puede descubrir aquellas cosas que le pueden ser de tropiezo. 3 aspectos del tropiezo. No encontrar tropiezo en Cristo, procurar no ser de tropiezo a nadie y de observar bien aquellas cosas que fueron puestas por el enemigo para hacernos de tropiezo y por lazo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de estas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice que el querer enriquecerse muy rápido o el amor al dinero es por lazo. Es, digamos así, el principio de todos los males. Es lo que maldice a la gente. El amor al dinero desmedido, la avaricia, la codicia necia, lo que es, la Biblia dice, es idolatría el amor al dinero. Entonces, es un lazo. Eso es un tropiezo para muchos. Otro tropiezo es donde nosotros miramos lo que no tenemos que mirar. Eso puede ser de tropiezo. Otro tropiezo, el Señor, por ejemplo, en Israel dejó naciones que le fueran por lazo para que ellos continuamente buscaran a Dios en los momentos de conflicto bélica, en los momentos de guerra, de batalla que se presentaba reino contra reino. Porque como Israel no era de corazón sincero para Dios, Dios les dejaba ahí unas cosas que tarde o temprano ellos iban a tener que pararse varonilmente, iban a tener que depender del Señor, iban a tener que buscar en la comunión de Dios la resistencia y la victoria sobre el pueblo enemigo. Muchas cosas que dejó el Señor y no las quitó del medio inmediatamente, sino que las dejó porque la instrucción que Israel tenía era suficiente para vencer. La instrucción que la iglesia tiene es suficiente para vencer todo obstáculo si camina en obediencia. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, conforme a su concupiscencia, conforme a su propio apetito carnal, es tentado. Pero Dios no tienta a nadie. Entonces cuando nosotros decimos, no, pero mira, me vino esta tentación, no te vino. Te nació de ti el apetito a algo que se supone que tú ya tendrías que haber vencido, haciendo morir por el espíritu toda obra de la carne. Entonces tenemos una lucha diaria, como decía Dalis. Es diario, porque tú te levantas a la mañana y te encuentras con las dos naturalezas. Te encuentras con tu carne y te encuentras con la vida del espíritu. Y tú decides cuál va a fluir hoy. Tú decides a quién vas a alimentar, a quién vas a obedecer, a quién vas a reconocer como legítima, tomando las decisiones, obrando, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos en la carne y juzgamos según la carne y las apariencias, nunca vamos a poder agradar a Dios. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a discernir las cosas que al ojo natural están escondidas, pero que son reveladas para los que son guiados del Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar hoy y vamos a, no a concluir, pero vamos a redondear toda esta enseñanza que venimos hablando acerca de los tropiezos. Para mí me está siendo de gran ayuda esta serie de mensajes, porque Dios me está hablando a mí. Yo les comparto lo que yo estoy meditando, lo que Dios me está hablando a mí. Hay momentos que estoy haciendo cualquier cosa y me viene una idea del Espíritu Santo, me viene un alumbramiento y quiero salir corriendo a escribirlo porque se me va y luego se me pasó y luego el Señor me lo vuelve a recordar y así estoy. El que me ve va a decir, este está loco, pero bueno, Dios me está librando de muchas cosas y me está limpiando el camino para muchas cosas que Dios tiene por delante para nosotros, porque si no quitamos las piedras de tropiezo nunca vamos a alcanzar aquellas cosas que Dios ya preparó para nosotros. Entonces es bueno que nosotros atendamos el consejo, ¿amén? Mira, hay muchas formas de tropiezo y hay muchas cosas que el enemigo siembra para que nosotros no alcancemos y no heredemos bendición en todas las áreas de nuestra vida, en lo sentimental, en lo económico, en lo ministerial, porque Dios no nos creó para que vivamos nosotros esperando la campana para que suene y nos lleve Él de una vez al cielo. No, el Señor nos puso para reinar sobre la tierra, para gobernar, para sojuzgarla. Entonces, si yo no puedo cambiar el mundo, pero yo puedo ser influencia donde yo me muevo, yo puedo crear una atmósfera de gracia, de gloria, de fe, de poder. Yo puedo traer el reino de Dios a mi ámbito y puedo ser un embajador. ¿Eh? Entonces, nosotros somos embajadores de cambio, somos transformadores de atmósfera. Y no es porque nosotros seamos, sino lo que portamos es lo que determina algo. Nosotros en sí mismos no somos nada, pero tenemos un tesoro en este vaso de barro para que el poder y la excelencia sean de Dios y no de nosotros, pero somos portadores de vida.
Entonces, vamos rápido a la palabra. Vamos a ver el tropiezo de un hombre que se suponía que tenía que heredar un manto, que tenía que haber heredado bendición, que tenía que haber sido también un referente en la galería de la fe, en Hebreos 11, y sin embargo quedó, digamos así, abortado su ministerio, porque él tropezó en cuestiones que no tenía que haberse puesto a juzgar, porque él no estaba a la altura de juzgar algo que el profeta y mentor de él había decidido por dirección del Señor. Vamos a leer en Reyes, en el libro de Reyes, capítulo 5, pero en Reyes capítulo 5, que ahora busco si es primera o segunda, habla de Giesi y Eliseo. Y Giesi y segunda, gracias. Giesi y Eliseo tuvieron allí un desencuentro porque el discípulo nunca puede superar al maestro. El discípulo nunca va a llegar a superar al maestro. Se supone que los hijos espirituales y naturales lleguen más lejos que los padres, pero nunca pisoteando o transgrediendo los límites que Dios ha establecido. Por eso, si tú estás en un lugar que tú no puedes admirar, respetar y amar, salte de ahí y vete donde tú te sientas inspirado o inspirada por el Señor para seguir creciendo. Porque es una necedad quedarse o estar en una relación, sea cual sea. La única relación que no podemos escapar es la del matrimonio, porque es hasta que la muerte nos separe. Pero luego, toda relación que nosotros tomamos en esta vida, tenemos la oportunidad de escoger por nuestra paz, por nuestra salud espiritual y por nuestro beneficio de que nada nos estorbe la comunión sincera con el Señor. Podemos decidir cómo caminar y con quién caminar. La gente no nos va a acompañar todo el tiempo y tampoco estamos obligados a caminar con gente de cualquier manera y toda una vida soportando cosas que no me es a mí obligado a soportar, ni a ti. Entonces hay que ser sabio, hay que escoger, hay que discernir, hay que conocer y hay que saber cuál es mi competencia y mi compromiso. Entonces, yo como pastor, la gente puede venir y se puede sentar aquí, pero yo no estoy obligado a conformarlos. Estoy obligado a servirlos, pero no a conformarlos. Yo estoy obligado a conformar al Señor. A mí el Señor me dio una visión de lo que es esta iglesia y yo voy a ser fiel a la visión que Dios me dio. Entonces habrá gente que estará de acuerdo, habrá gente que me acompañe, que me ayude, habrá gente que no le gusta porque allá lo hacían de otra manera. Estamos libres de los hombres todos, primero yo. Entonces nosotros tenemos que seguir un objetivo, un propósito y aliarnos con gente que tiene un mismo sentir. Y el que tenga el mismo sentir va a ser considerado y sumado. Y el que no es libre de recibir lo que crea conveniente, pero la Biblia dice recibirlo todo, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, aún hay cosas que ustedes pueden discernir y si algo no les suma, tienen el derecho de parte de Dios de desecharlo si es tropiezo. Pero nosotros entendemos que hay una visión y tenemos que seguir. Entonces, sea en el matrimonio, en el ministerio, en la familia, en amigos, en relaciones laborales, en sociedades, no te unas en yugo desigual, dice la Biblia. Entonces tenemos que andar de acuerdo para andar juntos, si no, no podemos. Entonces, Giesi era un discípulo del profeta Eliseo. Giesi vio los milagros, el doble de milagros que hizo Elías, hizo Eliseo. Dios ungió a Eliseo con la doble unción. Se entiende que era la unción apostólica y profética que tuvo Eliseo. Y Elías hizo 7 milagros descritos en la palabra, y Eliseo hizo 14 milagros por el poder de Dios. Pero hubo una situación, vamos a ir a la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 5, hubo una situación donde tropezó el discípulo. Porque a veces creemos que somos más sabios que los que nos enseñan, a veces pensamos que sabemos más que los viejos, porque somos jóvenes y fuertes. A veces creemos que por conocemos 4 versículos ya estamos listos para el ministerio. Otros piensan que solo pueden y no necesitan consejo, dirección, intercesión de otro, ayuda, paternidad. Y todas estas cosas que hizo que la iglesia crezca en orfandad, débil y enferma, trajo mal testimonio a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia en el pueblo de Dios, de no saber cómo, digamos así, bajar el diseño
y edificar el reino, edificar la iglesia, edificar ministerio, edificar obreros, porque hemos perdido, y es un tema generacional, hemos perdido el concepto de la honra. Hemos perdido el concepto de la honra. Y no estamos hablando acá de adorar personajes, no. Estamos hablando de que la Biblia enseña que debemos honrar las canas, por ejemplo. La Biblia enseña que los ancianos sean tenidos con doble honra. Y si Dios honra ancianos en la vida, ¿cuánto más Dios va a honrar ancianos en la iglesia, en la obra de Dios? Entonces, esos códigos de reino no son en todos. No todos tienen ese entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Nos perdemos muchas cosas que son recursos y valores y bendiciones que Dios nos dio, porque no estamos atendiendo el consejo de Dios de cómo bajar y administrar su gracia que fue dada en Cristo Jesús. Entonces vamos rápido ahí al libro de los Reyes, Segunda Reyes capítulo 5, gloria a Dios, Eliseo y Naamán. Había un general del ejército de Siria que era leproso. Entonces él fue esperando que el profeta Eliseo le haga atenciones especiales por lo que él representaba en su gobierno, en su nación. Y el profeta Eliseo no atendió a la manera que quería ser atendido este general del ejército, sino que lo mandó a hacer un acto de fe y obediencia, porque en esto consiste, aquellos que quieren ver la gloria de Dios tienen dos requisitos, que es la fe y la obediencia. Y si quieres condimentar eso para que se apresure la gloria, humildad. Entonces, sin fe, sin obediencia y sin humildad, hay religión, pero no hay gloria. Si no hay una disposición de corazón a la obediencia, a la fe que tú dices profesar o tener, si tú no estás dispuesto a obedecer esa fe, tú estás quedándote solamente con el envoltorio de la gloria, pero no tienes la gloria en esencia. Entonces, Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y como era grande delante de su señor, creía que iba a ser grande o considerado grande delante del profeta. Pero los que sirven a Dios y temen a Dios saben que hay un solo grande. ¿Cuántos saben que hay un solo grande? Entonces todos los muñequitos de acá abajo tienen una cierta reputación y tienen un cierto respeto, pero el grande sobre los grandes es el Señor. Y el siervo del Señor, Eliseo, no le dio la pleitesía que este hombre esperaba, que quizá merecía. Ustedes vieron cómo está Maduro en estos días, pasó de tener unos zapatos de 5.000 euros a usar un calzado de 5 euros. Se fue a hacer el hombre adentro de la cárcel y dice que vino el jefe de los presos y le dijo: tú eres un reo más aquí, tú aquí no mandas, porque le pidió a los venezolanos que estaban en ese pabellón, le pidió: ustedes me respetan porque yo soy su líder. Y vino el líder del pabellón y le mostró que él ahí no es nadie. Cuando tú entras en una atmósfera de reino, lo que es alabado ahí afuera, lo tienes que dejar en esa puerta. La reputación, el orgullo, las cosas que tú antes allá afuera podías hacer valer, delante del Señor no vale nada. La gente será considerada y honrada por lo que es delante de Dios, por lo que Dios dice de ellos, no por lo que la gente admira. Mira, cuando tú cuentas un testimonio que te has vaciado por causa del Señor, que has obedecido, que has pagado un precio, allá afuera no te van a aplaudir. Tú no esperes que te honren allá afuera porque llevas 15 o 20 años soltero sin acostarte con nadie, siendo fiel a tu cónyuge o siendo fiel al Señor y guardándote de fornicación, de todo adulterio, de toda porquería, de toda inmundicia. No esperes que allá afuera te entiendan, ni te aplaudan, ni te celebren, ni te consideren como una persona íntegra. Porque no son los valores de allá afuera. Eso solamente lo alaba a Dios y los que aman a Dios. Solamente pueden reconocer esa integridad la gente que ama la santidad. Entonces los valores de ahí afuera no son los valores de aquí adentro. Y la moneda que corre aquí dentro como valor de reino, ahí afuera es menospreciada. De todas formas, honra a Dios. Entonces, mira, este hombre venía con toda su pompa a que el profeta salga y le atienda su miseria a la manera de él. ¿Cuánta gente conoces así? Que quieren ver el milagro pero a su manera. Quieren llamarse cristianos a su manera. Quieren ser discípulos a su manera. Quieren ser fieles, pero si ellos están complacidos primero. Eso no es una persona que está buscando el señorío de Cristo. Es una persona que está buscando que Jesús le auspicie su capricho.
Hay una diferencia tremenda en lo que es ser bendecido y buscar bendición. Todos buscamos bendición, pero para heredar bendición hay condiciones. Y vamos a aprender de alguien que falló para no caer en el mismo error, que fue Giezi. Naamán viene con su pompa, todos conocemos la historia, dice que había venido con lepra para ser sanado por el profeta, porque había sido recomendado por una chica que trabajaba en su casa, que le dijo, si usted fuera el profeta, el Señor lo podría sanar de esa lepra. Si, dice el verso 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, segunda de Reyes 5:3, si rogare el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así nosotros evangelizamos, ¿no? Si usted buscara en el Señor, si usted fuera a la iglesia, si oraran por usted, seguramente que Dios puede hacer una obra poderosa en su vida. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel, y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Fíjate, llevó honra al profeta, porque así se acostumbraba, y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas, que yo envío a ti mi siervo Naamán, que estaba leproso, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido, y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Fíjate, esa confianza que había puesto este rey en el rey de Israel, porque sabía, este imperio sabía que Dios estaba con Israel, que el Dios de Israel hacía milagros. Entonces, la gente que está allá afuera cree que los que estamos acá adentro somos todos creyentes, que todos vivimos en el poder del Espíritu, que todos tenemos poder para poner las manos a los enfermos y sanar, que todos tenemos palabras de consejo, de sabiduría, que todos estamos tomando del consejo de Dios para edificar nuestra casa de una manera firme, según la Biblia. La gente no entiende que cada uno hace lo que quiere en algunos casos, que otros toman la palabra y la acomodan como les parece. La gente no está en ese negocio. La gente está pensando que si decimos que somos cristianos, en todos hay poder, en todos hay fe y en todos hay sabiduría. Entonces este rey le manda a decir al rey de Israel, que era el rey de Dios, representado en el pueblo, y le dice, sana a mi leproso. Pero este hombre tuvo un acto de humildad, se rasgó los vestidos y dijo, Dios me libre de que estos pongan su esperanza en mí. ¿Quién soy yo? ¿Acaso yo soy Dios? Y es un buen razonamiento. Porque si alguien me viene a mí a decirme, sáneme con una oración, yo también tengo que decir lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo si Dios no lo hace? ¿Quiénes somos nosotros? Pero la Biblia dice que nos dio esa competencia, pero que este tesoro está en vaso de barro, que no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Entonces dice acá, dice, ¿quién soy yo para que este envíe a que sane un hombre? Entonces, verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Bueno, rasgó el vestido porque la fe y la autoridad espiritual que tenía Eliseo no la tenía el rey. O sea, le cuestionó el profeta que este no se consideraba apto para traer un milagro, pero el rey estaba en sus cabales y tenía una limpia conciencia y tenía un concepto justo acerca de él. Los dos razonamientos, tanto del profeta como del rey, eran válidos. ¿Se acuerdan cuando el Señor tomó al profeta Ezequiel y lo llevó al valle de los huesos secos? Y le dijo, ¿qué ves? ¿Vivirán estos huesos? Le preguntó al profeta. Y el profeta no dijo, sí, yo le pongo mano, acá se resucitan todos. No, dijo, tú lo sabes, Señor. Si tú no lo resucitas, no hay manera. Entonces el Señor le plació usar al profeta Ezequiel y él habló, ordenó y los huesos empezaron a juntar y la piel empezó a crecer porque estaba la dirección, el consejo y el poder fluyendo porque el profeta estaba dependiendo de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y para el que le cree en ese momento. Entonces acá dice que se pregunta al profeta, ¿por qué has hecho eso de rasgar tu vestido? Acá hay profeta. ¿Cuántos dicen acá hay profeta? Amén. Tú eres ese profeta para mucha gente. Tú eres ese pastor. Tú eres ese intercesor. Tú eres ese evangelista. Tú eres ese maestro. En una medida de gracia que tú tienes, tú lo eres. Tú eres la sal
y eres la luz donde estás. Tú eres el testimonio de Cristo. Tú eres portador de vida. Y el Espíritu Santo está sobre ti. Entonces, en una medida que no tiene que ser igual a la de otro, se conforme a la gracia que Dios nos ha dado, cada uno ministre conforme al poder que Dios le ha dado y que ha recibido. Entonces nosotros tenemos que fluir en la medida de gracia que hemos recibido, no tener tropiezo cuando alguien te considera o te reconoce como un hijo de Dios, porque la gente espera que en un testigo de Cristo, que en un hijo de Dios, que en un embajador del reino, fluya algo sobrenatural. No te están poniendo una carga, te están poniendo una demanda normal de personas que se supone que son portadores de vida. Entonces dice que Eliseo, como siervo de Dios, como alguien que conocía a Dios y estaba sirviendo a Dios, le dice aquí, en el verso 8, estábamos, y vino, dice, el verso 8 dice, y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En otras palabras, cuando la gente te dice, me han detectado una enfermedad, me han traído una noticia mala, me han dicho tal cosa, me ha pasado esto, me he perdido el trabajo, no tengo salida humana, nosotros tenemos que decir, aquí hay profeta. Nosotros tenemos que decir, aquí hay creyente. Si no te atreves a decir hay profeta, al menos hay creyente. Porque la fe vence. La fe hace posible lo imposible. Cuando nosotros estamos determinados a ver la gloria de Dios, mira hermano, yo te quiero decir, estás en la mejor posición donde Dios se puede glorificar, sea el problema que tengamos. Problema de salud, problema de economía, problema de vivienda, problema de familia, problema de imposibilidades humanas, problema de atadura, problema de demanda, problema de persecución. No importa. Dios no le tiene miedo al nombre de tu problema. Dios tiene una manera de glorificarse en tu necesidad y en la mía, porque la Biblia dice que clamaron los justos y Jehová les respondía. Y nosotros, si somos justos y somos santos y somos fieles y somos creyentes sobre todo, y por la gracia somos salvos, si clamamos, el Señor va a responder. Yo vivo día a día en esa fe de pacto. Y tú tienes que reconsiderar que estás en un pacto. Tú no estás en una iglesia solamente. Tú no estás en una denominación. Tú estás en un pacto. Tú estás en una relación íntima con tu Creador, con tu pastor, con tu ayuda, con tu refugio, con tu sanador. Entonces nosotros no podemos ser tan ciegos de no ver aquellas cosas que muchas veces nos detienen los milagros por incrédulos o porque menospreciamos los términos que Dios usa para llevarnos de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. El rey, ¿qué tendría que haber hecho si él sabía que él no hubiese podido darle la sanidad a este general? El rey no tendría que haberse intimidado por el nombre de la enfermedad ni por el grado militar que este hombre llevaba, sino que el rey tenía que haber considerado que había profeta en Israel. Entonces, cuando tú un tema no lo puedas resolver, muere a esa actitud individualista de mirarte solo el ombligo, hasta donde te llega la mano, porque tú eres parte de un cuerpo ministrante. Tú no eres solo ni sola en esta vida. Entonces, el problema que tenemos es que siempre consideramos con nuestra medida y no estamos reconociendo que todo fue dado al cuerpo de Cristo. Todo lo que tú necesitas está. Si no está sólidamente, está proféticamente y potencialmente en la boca de alguien, que de parte del Espíritu va a hablar tu milagro, va a hablar tu liberación, va a hablar tu sanidad, va a hablar tu restauración, va a hablar tu prosperidad, va a hablar tu milagro. ¿Por qué tenemos que oír a los hombres y mujeres de Dios? ¿Por qué tenemos que buscar de la boca de Dios la salida? Porque el Señor todo lo dio en Cristo, y Cristo es nuestro, y nosotros estamos escondidos en Cristo, y Cristo en Dios. O sea, tú y Dios, yo y Dios somos una sola cosa. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y acá dice, hay profeta en Israel. Y tú tienes que decir, hay profeta, hay creyente, hay cristiano en esta familia, en este círculo de amistad, en este trabajo, en esta ciudad, en esta nación. Hay un pueblo profético, hay una unción profética, hay un Espíritu Santo de gloria para cambiar situaciones, para transformar vidas, para abrir puertas, para restaurar familias, para hacer cosas nuevas, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay profeta en Israel. Hay hombres y mujeres de Dios fieles. Y todo lo que tú te estás limpiando, guardando, perseverando y esforzando, está trayendo un cada vez más excelente peso de gloria. Hay que usarlo. Es hora
de fluir, es hora de ministrar, es hora de abrir la boca y testificar, de profetizar, de reconciliar al mundo con Cristo. ¿Por qué? Porque para esto nos puso el Señor, para ser embajadores del reino. ¿Y qué pasó? El profeta se pronunció y vino Naamán, verso 9, con su caballo y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, ni él fue. Porque Eliseo, por el Espíritu, sabía que este hombre venía apoyado en sus rangos y no venía en la humildad a buscar el favor de Dios. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mira que el Señor diga a alguien: haz tal cosa y vas a ver el milagro en tu vida. ¿Quién no lo haría? Un necio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él pensaba cómo Dios tenía que sanarlo. ¿Usted conoce gente así? Yo fui a la iglesia y no pasó nada. Antes de venir ya tendrías que haber resuelto en tu corazón a qué venías y en qué espíritu venías. Dice, y lo mandó a esos ríos, a ese un río que estaba contaminado, en teoría. No son mejores que todas las aguas estos ríos que le mencionó acá en el verso 12, Abana y Farfar. Todos tenemos una Abana y un Farfar. Todos tenemos una alternativa a la dirección del Espíritu Santo. Todos queremos aconsejar a Dios cómo nos tiene que bendecir. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Bueno, si supieras, si tú ya sabías la solución, ¿por qué no te fuiste a sanar solo? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué si tú crees que sabes más que Dios, cuando Dios te da el consejo, la dirección y te dice hacer esto, si tú crees que tú tienes la salida, ¿para qué vienes a la iglesia? Si yo creo que me las sé todas, ¿para qué oro? Si yo estoy buscando que Dios me enseñe, me direccione, ¿para qué me tengo que sujetar a un pastor? ¿Para que me instruya? ¿Para qué tengo que aceptar el consejo como un padre y no de un enemigo? Porque tú no tienes toda la ciencia, ni yo tampoco. Nosotros somos pastoreados por el Señor. Y bienaventurados los que obedecen de corazón y son humildes para ser instruidos en todo camino de justicia. Él creía que los ríos que él proponía para zambullirse eran mejores que lo que decía el profeta. Pues vete y hazlo, y ya me contarás si la lepra se va o se queda. Porque si Dios está diciendo algo, que necesitamos pasar por un proceso, es porque nos conviene ese proceso. Porque no solamente Dios está en el negocio de la sanidad, sino de la transformación del corazón. Me encantó las palabras que dijo Odalis: este año quiero de verdad cambiar. Y Odalis, yo te digo que tú estás cambiando ya. Y no es porque solamente tú te propongas cambiar, sino porque estás recibiendo la palabra del cambio. La palabra te lava. Somos lavados en el lavamiento del agua de la palabra. Todos, yo el primero. Entonces, si no nos sometemos a Dios y no nos zambullimos en el río de la palabra, es muy difícil que seamos transformados. Es muy difícil que seamos limpiados. Necesitamos que la palabra fluya como río, que nos limpie de adentro hacia afuera, no de apariencia religiosa para adentro, sino de adentro hacia afuera. No seré también limpio si me meto a esta forma, a esta manera, a este río, a esta alternativa que yo pienso que es mejor que el consejo de Dios. Y se volvió y se fue enojado. ¿Cuántos conoces así? Que se enojan porque la iglesia no hace lo que quiere, que el pastor no hace lo que ellos quieren. Porque me parece muy duro esto, porque me parece muy difícil esto, pero que Dios sabe en nuestros corazones. Mira, hermano, cada iglesia tiene la palabra que necesita. Porque para eso Dios tiene un ángel y un mensajero en la iglesia. Entonces, si tú tienes el corazón correcto, la palabra te aprovechará. Aquí, allá, a donde estés. Amén. Si no tienes el corazón correcto, puedes irte al cielo y bajarte enojado, como se bajó que no estaba conformado con lo que se hablaba ahí arriba. Porque si aquí no podemos levantar la mano, no podemos celebrar a Jesús, y no podemos gozarnos en su presencia, y no podemos soltar las palabras de adoración y alabanza, no me digas que la presencia de Dios está cómodo, porque ahí todos están para alabar, no te van a mirar ni te van a preguntar si te gusta. Ahí cuando llegues vas a encontrar que todos cantan, todos miran para un lado y todos hacen lo mismo. Si no cuadras, te vas a quedar incómodo toda una eternidad, porque ahí se hace lo mismo todos los días. Entonces mejor que nos acostumbremos acá. Verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, y encima era padre de muchos o sea, su error y su demonio estaban en los demás también. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no le harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Mira, te dio la manera
y te dio la promesa de que tú ibas a alcanzar la completa restauración solamente por obedecer. Tener la humildad de obedecer. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Y ahí se terminó todo el razonamiento humano. No porque el otro día era mejor, pero ¿para qué me hacen meter acá? ¿Pero por qué tenía que ser este? Este me quiere avergonzar. Este se trama algo detrás. Está abusando de mi situación. Y como sabe que yo necesito, me manda a hacer lo que no me gusta. No. Pero Dios sabía lo que él necesitaba. Jesús a alguno no le hizo hacer nada. Le dijo, vete, eres limpio, vete, eres salvo. Recoge tus cosas y anda más. Porque ya tenía la humildad. El problema es cuando tenemos tropiezo en el corazón. Y Dios tiene que tratar no solamente la sarna, no solamente la lepra, sino el problema del corazón, que es más grave que una enfermedad temporal. Lo del corazón es más grave. Lo del corazón es debido a muerte. La lepra la puede rascar, soportar y tapar, como hacía Naamán. Pero el corazón no lo puede disimular. El corazón es lo que te abre el cielo, te lo cierra. Entonces Dios tratando la lepra, trata el corazón. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba Naamán al profeta que aceptara una ofrenda, alguna cosa, pero él dijo, no. Entonces dice acá, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no voy a tomar ninguna ofrenda de ti. Porque, y fíjate, después lo responde a su sirviente o a su ayudante Eliseo de por qué no tomó la ofrenda. Entonces dice acá, verso 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Fíjate, se convirtió en Naamán de corazón. El profeta no le tomó nada de la mano, pero el hombre no lo estaba haciendo por el profeta, lo estaba haciendo por el Señor. Dijo, si yo bendigo al profeta, estoy bendiciendo yo. Pero Eliseo dijo, no, yo no soy a quien me tiene que dar lo presente. Porque sabría Eliseo por el Espíritu que eso iba a ser quizá un modo de tropiezo en el corazón de este hombre. Verso 18, y en esto perdone Jehová a tu siervo, porque cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Fíjate, este hombre estaba comprometido con su rey a acompañarlo a un culto de idolatría, a un falso Dios, a adorar. Y entonces de antemano él dice, yo estoy bajo autoridad, yo tengo que obedecer. Pero perdóneme Dios de que yo tengo que entrar a ese lugar porque ya mi corazón no está ahí, pero yo soy gente bajo autoridad y tengo que obedecer. Estaba en un problema, le era un tropiezo a Naamán tener su rango en ese ejército sirviendo a ese rey. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, él estaba diciendo, yo no estoy entrando ahí a modo de adoración, sino de servicio. Y le dio la justificación, Eliseo, como siervo de Dios. Le dijo, ve en paz. Tu pecado está cubierto, está perdonado, porque Dios sabe que no estás tú ahora adorando en ese altar, sino que tú estás entrando en servicio a tu rey. Ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra, y entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó, le fue tropiezo a este sirio. Eso estamos hablando de tropiezo. Giezi juzgó que el no tomar la ofrenda de la mano de Naamán, el profeta, le fue un tropiezo para que Naamán no sea bendecido. Naamán ya era bendecido. Fue sanado y fue perdonado de la idolatría. Fue justificado de todo lo que haga de ahora en más. Cuando el Señor nos manda a nosotros y nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y en uno de los epígrafes dice, y perdonar pecados. Y tú dices, yo voy a perdonar pecados. Si tú vas a perdonar pecados en el nombre de Jesús, tú vas a llevar la justificación a la gente. Tú le vas a decir, el Señor te perdona, oro por ti y ven en paz. Nosotros fuimos enviados a perdonar pecado en el nombre de Jesús. Porque darle la buena nueva a alguien es transmitirle que ya fue perdonado en Cristo. Y tú estás reconciliándolo con el Padre mediante la fe en Jesús. Y tú le estás depositando un crédito de paz. Le estás dando
esa justificación que es por fe. Le están notificando que Dios ya no tiene nada en contra, sino que él ahora ha entrado en una reconciliación y mediante ella en amistad con Dios y por ende es heredero de toda gracia y de toda justicia. Porque el Señor nos puso para reconciliación y para justificación. Son los dos ministerios más importantes que Dios nos dio. Entonces, cuando acá está diciendo, ven paz, le dice el profeta Naamán, le está diciendo, el Señor te justifica. El Señor pasa por alto todo error, quita el juicio de ti y te da la gracia del perdón. Pero Giesi se quedó con el tema de la ofrenda. ¿Pero cómo? ¿No tomó la ofrenda? Que este hombre vino de corazón a darle una ofrenda. He aquí mi Señor estorbó, le estropiezo a Naamán. Este exilio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Quién le dio la autoridad o la competencia a Giesi de contradecir al siervo de Dios que tuvo el respaldo de Dios para sanar al enfermo y también tenía la autoridad para decidir si era momento o no de tomar esa ofrenda? Pero sabes que la gente es muy atrevida y se pone a juzgar lo que no le compete. La gente habla de Dios, habla de los pastores, habla de lo que se hace en las iglesias y no están convertidos. Critican todo, hablan, se llenan de maldición solo porque juzgan lo que no saben. Te dejo una tareita para esta semana. Léete la carta de Judas antes de Apocalipsis, cuando dice que hay muchos que mancillan, hay muchos que hablan ignorando, se meten con las potestades superiores sin temor de Dios, irreverentemente hablar y juzgar cosas que no le competen, ni tienen ni idea de lo que se trata, pero se prestan a hablar estupideces y se traen maldición solos. Eso dice la carta de Judas. Correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte. Fíjate la que se inventó. Mira, me mandó el profeta a decirte que ahora, mira, justo vinieron gente con hambre, con necesidades y necesitan ofrenda. ¿De dónde lo sacó eso? De su corazón. Entonces vinieron dos jóvenes de los hijos de los profetas, y de los profetas son, o sea, sí o sí tenés que soltar, porque estamos hablando de gente profética. Te ruego que le des un talento de plata. Él ya puso hasta el precio de lo que le tienen que dar. Te ruego que le des un talento de plata, 2 vestidos nuevos, y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados, para que lo llevasen delante del profeta. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, la vieja, y revestirnos. Tenemos que hacer caer la vestidura vieja y vestirnos del nuevo hombre, dice Pablo. Entonces, cuando hablamos que Cristo fue puesto para caída y levantamiento, hablamos de muerte y resurrección, pero también estamos hablando ahora que cuando Eliseo, Giesi estaba para heredar un manto, si Giesi hizo el doble que Elías, ¿hasta dónde hubiese llegado entonces? Perdón, si Eliseo hizo el doble de Elías, ¿hasta dónde hubiese llegado Giesi con un corazón correcto? Tú sabes que termina la historia de Eliseo profetizándole a un rey, y luego cuando muere Eliseo dice que lo sepultan, y luego pasan unos por ahí y tiran un muerto donde estaba sepultado Eliseo y resucita el muerto porque la unción se la llevó los huesos a Eliseo. Y dice que esa unción que terminó en Eliseo sepultada, vuelve Dios a levantar esa unción y se la da a Juan el Bautista, como 400 años después, o no sé cuántos años. No, 400 años fue de Malaquías a Mateo, muchos más años, como 1000 años después. ¿Por qué? Porque no hubo un hombre que haya llevado con dignidad esa herencia espiritual, hasta que nació Juan el Bautista. Y esa es la unción apostólica y profética, la doble unción, el espíritu de Elías, que vendría sobre Juan el Bautista, porque no hubo un varón. Mira, yo oro para que en esta iglesia no sea 1 o 2 los que entiendan la idea y la sigan sobreedificando allí donde estén, o aquí mismo, donde sea que Dios los quiera usar, que no haya sido en vano todos estos años de escudriñar la Escritura y de vivir una perspectiva y de vivir para la gloria de Dios, porque acá nadie se va a quedar con el pastel de un manto, sino que la idea es que todos reinemos, que todos sirvamos, que todos ejerzamos sacerdocio, que todos ministremos los dones, que todos tengamos la misma dignidad de hijos, porque ninguna función dentro de la iglesia
hace más o menos a nadie, sino el carácter y el corazón con que nosotros servimos a Dios. Entonces, no estamos hablando de un nombre, ni de un renombre, ni de un cargo, ni de un puesto, ni de un oficio, ni de un ministerio. Estamos hablando de una calidad de espíritu. ¿Sabes cuál es la visión de esta iglesia? Formar a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál es la visión de la iglesia? Que el espíritu de Cristo crezca continuamente en los miembros del cuerpo que somos nosotros. Esa es la visión que Dios nos dio, de edificarnos, de motivarnos a las buenas obras, de perfeccionarnos por la palabra, de modelar a Jesús. Entonces, todo esto no puede venir con un corazón ambicioso, egoísta, egocéntrico, competente entre nosotros y envidiándonos, celándonos, a ver cómo nos engañamos para trepar, porque ese espíritu de Giesi aborta la herencia que Dios tiene para ti. Ese espíritu de Giesi te trae tropiezo en los planes que Dios tiene para ti y para tu generación. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y chau Giesi. Porque Giesi vendió su dignidad y su posición al traicionar a su mentor, a mentirle en la cara descaradamente, y al ser traicionero y desleal, y ahí abortó el plan y ahí perdió el propósito. Lo mismo le pasó a Saúl. Saúl, en un momento, se retira el profeta, el mentor de Saúl, que lo quería como un hijo Samuel a Saúl. Porque Samuel era un padre para Saúl, pero Saúl no era un hijo para Samuel. Qué triste, ¿no? Que haya padres no correspondidos. Hablamos de la orfandad, pero no hablamos de los padres pródigos, de los padres que lo invierten todos los hijos y los hijos no respetan, no honran, no agradecen, no celebran, no les aprovechan. Y lo más triste que yo he visto en relación de padre a hijo, ¿saben lo que es? Cuando los hijos se avergüenzan de los padres. No hay una cosa más triste que un hijo se avergüence de su padre o de su madre. O sea, en las relaciones paternales hay muchas crisis, hay muchos problemas. Yo me crié sin mi padre en mi adolescencia, en mi juventud, a los tumbos, pero lo más triste que hay, lo más triste que yo te puedo decir, no fueron las palizas, las injusticias, las cosas que hemos tenido que pasar, sino que lo más triste que yo he tenido que pasar es tener que avergonzarme de mi padre. Y no lo digo porque tenga nada contra mi padre, te lo digo honestamente, te hablo en mi corazón. Lo más triste que hay para un hijo es tener que avergonzarse de su padre o de su madre. Avergonzarse. Entonces, yo creo que para un padre, entender eso, de que un hijo se tenga que avergonzar de ti, creo que tiene que ser lo más doloroso, si tienes dos dedos de frente, de que mis hijos se tengan que avergonzar de mí. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender, que son principios de reino. Dios nos puso tutores, cuidadores. Pablo dijo, vosotros tenéis muchos ayos en el Señor. Ayos son como guardias, como lugares donde tú dejas a los niños para que te los observen, te los cuiden, te los mimen, te los alimenten, te los tengan por un momento. Vosotros tendréis muchos ayos, muchos tutores, muchos cuidadores, pero yo soy vuestro Padre en el Señor. Le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, porque él era el fundador de la iglesia y él los engendró en el Señor. Entonces, venían otros de fuera, de la casa, venían otros, entre comillas, apóstoles, o siervos, o predicadores, y dice la palabra que hasta los abofeteaban a los cristianos. Los agarraban, hacían un rinconcito y le pegaban 3 o 4 vueltas de hoja para que entiendan. Cuando Pablo les escribía las cartas que nosotros leemos, y hay otras cartas que no están en la Biblia que Pablo escribió, cuando Pablo escribía esas cartas, a ellos les ofendía. Bueno, este se hace el duro por carta, vamos a ver cuando venga, a ver si tiene lo que tiene que tener para decirnos esto en la cara. Después venían otros y los abofeteaban, vaya para allá, ande para allá, tenga el tiempo. Con ellos eran mansitos todos. Con Pablo, que daba la vida por la iglesia, como era chiquito así, medio tuerto, porque tenía problemas en los ojos, muy feo, entonces lo menospreciaban. Y dice Pablo, a mí me menosprecian y se creen que yo soy débil y que me hago el fuerte en las cartas. Él no escribe, lean las cartas de los Corintios. Dice, estos creen que yo soy débil, que no tengo autoridad, poder, ni espíritu de valentía para decir las cosas en la cara, pero yo cuando vaya, no voy a juzgar las palabras ni probar las palabras de ustedes, sino voy a comprobar el poder que actúan ustedes. ¿Cómo pelea un hombre espiritual? Buscando cuánto de Cristo hay en el otro. No estamos acá peleando en la carne, que yo era boxeador y yo era pistolero y pendenciero, no. Estamos hablando
de que como estamos en los negocios del Padre, tenemos que jugar según Dios, y para saber si alguien es competente para decir lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es noble, lo que es justo y lo que es bueno, tenemos que saber que eso sea de Dios. No estamos peleando con carne y sangre, estamos queriendo traer las cosas del reino. Entonces, ¿por qué digo todas estas cosas que algunos dicen, pero esto no tiene que ver con el mensaje? Sí, tiene que ver, porque hay muchas cosas que traen tropiezo a la iglesia, hay muchas cosas que traen tropiezo a tu vida espiritual y a la mía, cuando nosotros no discernimos como Dios juzga, sino que juzgamos según nuestra propia carne, o nuestra cultura, o nuestra manera religiosa de entender lo que es la obra de Dios. La obra de Dios no es según hombre, es según Dios. Los hombres son el partícipe necesario, pero tenemos que amoldarlo a lo que Dios establece, no a lo que a mí me gusta. Esta iglesia no es argentina, porque yo soy argentino, ni tampoco acá un español vale más que un colombiano, que un chileno, que un cubano, porque acá nadie tiene sangre azul, acá somos todos iguales. Acá la misma sangre nos lavó a todos, acá no hay ninguno con corona que se distinga por encima de otro, no. Acá somos todos iguales porque Dios así nos juzgó y una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres, dice la Biblia, y con una sola sangre también nos redimió a todas las naciones para siempre. Entonces somos todos iguales, pero todos somos llamados a la perfección, a andar según el modelo que es Cristo, el varón perfecto. Entonces yo puedo ver un apóstol, puedo ver un pastor, puedo ver un pastor interplanetario, puedo ver un pastor que tiene 50 títulos colgados en su oficina pastoral, que Jesús no tenía oficina, y a mí no me tiembla nada ni me asusta, porque yo no estoy buscando la gloria de los hombres, yo estoy buscando la aprobación del Padre. No te confundas por la pompa, por los renombres, por los rangos. Tú asóciate con los humildes, dice la palabra. Tú tienes que acercarte a una persona y descubrir el Espíritu de Cristo en esta persona. Si el Espíritu de Cristo está, estate tranquilo. Si el Espíritu de Cristo no está, o el Espíritu Santo te pone falta de paz, o el Espíritu Santo te guía a otra cosa, confía en el Espíritu Santo que está en ti, más que en los renombres, en los títulos, en los rangos y en toda la pompa que puedan tener. Porque por algo Eliseo no salió a sanar a Naamán, sino que mandó a alguien a sanarlo. Mira, esto es una enseñanza muy profunda, que espero que Dios te revele cosas en esta mañana. Pero no andemos por apariencia, no andemos por vista, andemos por fe, probando los espíritus y comprobando qué es de Dios y qué no es de Dios. Si tú te quedas con el envoltorio, con las apariencias, si tú te quedas por lo que ves con los ojos naturales, vas a creer en un pozo, porque el enemigo es experto en cavar pozo, en poner lazo, Hay anzuelo de todos los colores de parte de Satanás para caer, para que seamos engañados y tropecemos. Pero los avisados ven el daño y pasan de él. Los necios, los que no viven por el consejo, caen en toda trampa que el enemigo pone. Terminamos. Mira, dije al principio, uno de los tropiezos es el querer enriquecerse rápidamente a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Todo trato de enriquecimiento ilícito, que aparentemente es legal, pero que tú sabes que sabes. El otro día hablé de los juegos de azar, te puedo decir que todo lo que es piramidal, te puedo decir que todo lo que es con engaño, con la media verdad, con la letra chiquita, Dios lo aborrece. Esa no es la forma que Dios tiene de pastorear. Mira, Dios tiene una provisión para tu vida, Dios tiene el pan de cada día para tu vida, Dios tiene el techo, la ropa, la dignidad. No te afanes, mira la sal del cielo, mira los lirios del campo. Si Dios los viste, si Dios le da de comer a eso, ¿cómo no te va a dar de comer a ti que eres hijo de Dios? Tú pon la mirada en el propósito. Bendiciones, nos vemos. Tú pon la mirada en el propósito, tú pon a Dios primero y yo te puedo asegurar que la bendición te alcanzará y te rebosará en la mano. Vendrán y te darán medida buena, apretada, remecida en tu regazo. Dad y se os dará. Entonces, hay formas de prosperar sin documento, sin trabajo, sin papeles, sin confianza en la carne, sin título, sin buenos contactos. El reino es suficiente. Tú nunca vas a ver un embajador de Inglaterra o de ninguna nación que tenga un rey que vive conforme a la cultura y a la miseria del país donde está como embajador. Tú vas a ver que una embajada es un pedazo de la nación de la cual fue enviado ese embajador. Si tú eres de arriba, tú no esperes que Sánchez te solucione la vida. Si tú eres de arriba, Dios te dio una forma de mayordomía
principios de reino que te van a permitir prosperar y tener más que lo suficiente, porque Dios quiere utilizarte para edificar su reino. Termino con esto. Muchas cosas son tropiezos porque caemos en el discurso del mundo y no estamos mirando al Señor. Primera de Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, forma de tropiezo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Alguien me consultó esta semana y me dijo, mira, mi esposa se quiere ir. Y le dije, no. No, pero no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es la manera. Porque yo no aprobaría que mi esposa se vaya por delante mío a ningún lado. Mi esposa tiene una cabeza que soy yo. Y si alguien se tuviera que ir, sería yo. Y la Biblia dice que no nos separemos por mucho tiempo. Y que cuando volvamos nos reconciliemos y tengamos nuestra unidad marital para no darle lugar al diablo y no ser tentados. Entonces, suena lindo, ¿no? Voy un año, hago plata, vuelvo, pongo un negocio. ¿A precio de qué? ¿De familia? ¿De matrimonio? ¿De hijos? ¿A precio de integridad? Ese no es el consejo de Dios. Dios nunca dijo que tenemos que sacrificar. Oye, hubo gente de fe que lo hizo, ¿eh? Abraham fue uno. Abraham bajó a donde no tenía que haber ido y se hizo pasar por hermano de Sara y expuso a su mujer. Isaac igualito. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe de que Dios lo iba a prosperar y lo iba a sustentar. Hay muchas cosas que pueden ser por lazo, que la motivación puede ser buena. Gloria a Dios si Dios nos guardó. Pero en muchos casos no ha sido así y las familias se han destruido. Porque le fue por tropiezo y por lazo una visión que estaba fuera de su alcance en el orden de Dios. Entonces hay muchas cosas que pueden ser tropiezo. A uno le fue tropiezo una ofrenda, en el caso de Giesi. A otro puede ser tropiezo la ganancia deshonesta. A otro puede ser tropiezo ver a otro prosperar y la envidia no resuelta en su corazón le trajo tropiezo. A otro le puede ser tropiezo diferentes cosas que a ti no te mueven un pelo, pero a otra persona que no está sana en esa área le puede ser un problema. Entonces, ¿sabes? Nosotros tenemos que resolver el estado de nuestro corazón en la presencia de Dios. Tenemos que resolver. Yo te hablo de tropiezos así fuertes, rápidos que me pasaron a mí. Un tropiezo fuerte que yo tuve en todo mi ministerio fue la muerte de mi padre. Porque nosotros estábamos sirviendo a Dios, estábamos viajando por aquí, por España, por Europa, con un grupo de siervos de Dios, haciendo ungimiento, haciendo intercesión profética. Y me llamó mi hermano que mi padre primero mi padre se había ido por los demonios oprimidos a vivir en una estación de tren, porque no podía estar solo en ningún lugar. Y luego lo encontraron muerto, atropellado por un tren. Y yo me enojé con el Señor. Fue en el año 2012, en abril. Y me enojé con el Señor y me fue tropiezo. ¿Y sabe por qué me fue tropiezo? Me fue tropiezo porque lamentablemente no entendí los propósitos de Dios y la manera de Dios. Después entendí que Dios, en su gracia y en su misericordia, lo llevó súbitamente para que no sufra. Pero en ese momento yo me deprimí y me empecé a enfermar. Y ahí empecé a tener azúcar, ahí empecé a tener hipertensión, ahí empecé a tomar pastillas. Y llevo 13 años medicado, llevo 13 años sufriendo los síntomas de enfermedad que vinieron por haberme deprimido, por una cosa puntual que me pasó. Y entendí que eso me fue un tropiezo amargarme con Dios por algo que yo entendí que era una injusticia. Y lo confieso públicamente, que Dios no hizo nada fuera de lo que en su soberanía entendía que conviniera, porque mi papá no sufrió, los médicos dijeron que él ni siquiera se enteró del choque. Pero en ese momento yo no lo entendí y me enojé. Seguí sirviendo al Señor, seguí predicando la palabra, seguí orando, seguí congregándome, pero en mi corazón estaba herido de muerte por eso que pasó. Y muchas veces hay cosas que nosotros llevamos disimulando o llevamos creyendo que ya está sanado y después nos damos cuenta y nos encontramos con nosotros mismos y nos damos cuenta que había ahí una espina que trajo infección, una herida que nos ofendió en nuestro ser interior y nos fue un tropiezo y nunca nos dimos cuenta que estábamos trastabillando, no estábamos corriendo la buena carrera. Estuvimos un tiempo trastabillando, por misericordia de Dios no hemos caído, pero estábamos trastabillando, como alguien que se tropieza y va de cabeza hasta la puerta. Y hay un lapso de tiempo que si nosotros no recapacitamos, no somos sinceros con Dios y no nos examinamos por la palabra, podemos estar viviendo mal internamente, disimulando que estamos bien, pero por dentro estamos llenos de huesos secos. Sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera te mostrás bien, pero por dentro estás podrido, dice Jesús. Y así estaba yo, porque estaba amargado con Dios.
Entonces hay muchas cosas que nos pasan y muchas cosas vienen porque no estamos siendo sinceros o no estamos siendo consecuentes con la presencia de Dios, la santidad que se revela, para dejarnos a nosotros en la evidencia de lo que estamos viendo y somos. Por eso Dios nos puso esta palabra. Quita los tropiezos del corazón. Examina todo, juzgar y retener lo bueno. No te intimides por lo que pasa a tu alrededor. No te intimides por los pensamientos que vienen. Juzga según lo que Dios dice de ti. Porque mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz. Dios no tiene ningún plan escondido para hacernos daño, no. Confía en Dios de todo corazón. Y si Dios te impide o te interrumpe o se opone a algo que tú crees que es lo suyo, que es lo que te conviene, piensa que Dios está más allá, Dios está mañana también, no en hoy. Entonces, según nosotros hoy nos convendría tal cosa. ¿Me voy o no me voy a mi país? ¿Me caso o no me caso? ¿Hago negocio o no? ¿Invierto o no invierto? ¿Siembro en el reino o no siembro? Bueno, eso tú tienes derecho legal de decidirlo. Pero el consejo es que tú lo consultes en oración con el Señor. Porque solamente Él sabe tu mañana. Él sabe tu mañana. Dios sabe. Yo me quería ir a Argentina muchas veces y Mariela, usada por Dios, me lo impedía. Me decía, no es el tiempo, no conviene, no vayamos. Yo quería irme porque me ofrecían trabajo, un lugar donde poner una iglesia, un coche, una ruta, una cartera de venta. Y yo estaba dispuesto, sí, voy yo por delante, dejamos un pastor acá. Y gloria a Dios que Dios usó a Mariela. Porque si no, no sé qué hubiese sido de nosotros, fuera del plan de Dios. Y muchas cosas nos han pasado así, que Dios nos estorbó. Dios nos estorbó, no el diablo. Y otras veces nosotros fuimos estorbados por el diablo, pero Dios nos libró de ese estorbo y avanzamos igual. Entonces, encomendemos nuestros caminos al Señor.